Bienvenidos al podcast ADN Transformador, el lugar para líderes, innovadores y emprendedores que quieren traer soluciones a los grandes desafíos que enfrentamos como humanidad. Nuestra misión, movernos de la inercia e indiferencia hacia la esperanza y la acción. Cada semana traemos conversaciones inspiradoras y profundas de nuestro equipo y con agentes de cambio que nos comparten sus desafíos, reflexiones, herramientas y aprendizajes para poner en práctica en tu día a día. Queremos inspirarte a tomar acción, a liderar con propósito y a transformar tu propio ADN. Comencemos este viaje de inspiración y aprendizaje juntos. Esta conversación es una conversación eh, que yo creo que tiene que ver con una pregunta que yo me he estado haciendo durante este cierre de año. Y esa pregunta que me estaba haciendo durante este cierre de año es la pregunta de qué tanto yo estoy viviendo desde mi poder o estoy viviendo desde la inercia. Qué tanto estoy en automático versus realmente estar siendo protagonista, estar liderando mi vida, en vez de estar dejando que mi vida me lidere o que la vida me lidere como tal. Entonces, pues nada, queremos como conversar un poco de eso, quizás de la sensación que tienen algunas personas, que puede ser parecida a esta que yo les estoy contando, de terminar además el año un poco cansados. La verdad, yo sí estoy terminando un poco cansado con la sensación de que ha sido un año complejo, ha sido un año complicado, no ha sido un año fácil, eh, pero también con ganas de ponernos en ese lugar de protagonista del que hablamos en el ADN transformador. Entonces, pues nada, esa es la conversación un poco desde mi marco. Bienvenida, Caro. Cuéntanos tú cómo la estás viendo, en dónde estás tú. Sí, creo que la invitación a este live es porque pues, ya estamos acercándonos a cerrar el año y un poco la sensación, conversaciones que hemos venido teniendo, amistades, familia, clientes, ha sido como de un año difícil, como de un año con momentos inesperados, con decisiones duras, y eso nos lleva a un poco lo que tú estás hablando, como si no estuviera en nuestra capacidad hacernos cargo de eso, y como si fuera un poquito eh, falta de control. Eh, entonces es un poco la invitación hoy es a revisar unos puntos, 4 puntos que queremos compartir con ustedes y desde este lugar como entender que nosotros tenemos ese poder de elección, ese poder de elegir sobre todo cómo respondemos ante todo esto que nos sucede. Entonces queremos hablar sobre la diferencia entre reaccionar y responder, por ejemplo, la facilidad y la posibilidad de lo que abren las conversaciones, y la importancia de las conversaciones y cómo estas pueden cerrar o abrir posibilidades. También, ¿qué significa? Y Andrés lo estaba poniendo ahorita un poquito, ¿qué significa ser protagonista de nuestra vida, de nuestra historia? Y cómo desde ese lugar con lo que nos sucede, cómo ser protagonistas y al final cómo recuperar un poquito la energía, en este cierre de año y empezar a conectarnos con ese protagonismo, pero también de saber qué es lo que necesitamos. Entonces, creo que esos serían como los 4 momentos que los estamos invitando hoy a hablar. ¿Y qué te parece si arrancamos con el primero de la diferencia entre reaccionar y responder? Sí, perfecto. Ese de la diferencia entre reaccionar y responder, entre otras cosas, para mí tiene como esta connotación de lo que decía al principio, la connotación de qué tanto realmente mis decisiones las estoy tomando desde un lugar de responsabilidad. Cuando hablamos de reaccionar versus responder, responder es de todas formas el origen de la palabra responsabilidad. La responsabilidad es la habilidad que tenemos para responder de manera consciente, para responder desde un lugar de elección, para responder desde un lugar conectado con lo que queremos crear y con lo que queremos cuidar y con lo que nos importa cuidar realmente.
Entonces, un poco el reaccionar es simplemente como reaccionar frente a lo que está sucediendo, frente al momento, frente al incendio. E incluso muchas veces es como reaccionar desde el cansancio, desde, desde el agotamiento de la cantidad de cosas que están pasando, eh, en vez de darnos un momento como para pausar. Entonces, nada, yo quisiera en principio como empezar a poner la conversación ahí, en ese lugar que tiene que ver mucho con la diferencia entre estar haciendo cosas desde la reactividad versus estarlas haciendo desde la elección, desde la conciencia de lo que queremos crear. ¿Tú desde dónde lo estás viendo? Cuando planteábamos este punto, yo decía, bueno, a veces es necesario reaccionar. Hay momentos donde es necesario tener una respuesta rápida, inmediata, a veces en automático y sin pensar, y tenemos que tenerla. No, no es que para mí sea malo la reacción, pero estoy de acuerdo contigo que a veces la reacción, cuando ya estamos en el día a día, y si nos vamos a eso, entonces empezamos a reaccionar desde un lugar como desde el miedo o la exigencia, esto toca para allá, esto es urgente, bueno, o es, sí, es urgente. Entonces esa prisa hace como que hagamos lo primero y nos lleva a veces en el día a día, esa reacción es hacer lo primero que salga. Y la invitación un poco es que cuando el responder implica parar, pensar, qué es lo que es mejor. A veces no hacer nada es hasta mejor que hacer algo. A veces callar es mejor que decir. Eh, y a veces ese espacio de pausa, de pensar, nos da claridad y nos da un poco más de camino y de ruta y nos permite analizar no solo la acción, sino las consecuencias de esa acción. Entonces creo que hay que también saber cómo manejarla, pero en este rol, cuando hablamos con líderes, yo siento que muchas veces están reaccionando, están respondiendo en automático como, y a veces eso nos lleva a estar mucho más ocupados y creemos, algunas personas vemos, pues yo era de esas que parar implicaba, pues es como así que estoy parando y no estoy haciendo nada. A mí me pagan por hacer. Si yo no hago, no veo resultados. Entonces, como que el tener esos momentos de pausa para poder entender qué es y poder tener unas respuestas desde la elección, como tú dices, unas respuestas, los caminos, pues realmente me lleva a mí a una pregunta para hacerles a ustedes y es, ¿desde dónde estoy actuando? ¿Estoy actuando desde la reacción o estoy actuando desde la respuesta y desde esa elección? Sí, yo tengo aquí una frase que anoté que tiene que ver con esta reflexión. Y es que un poco como la diferencia entre responder y reaccionar. Y es que responder es un acto de liderazgo personal. Eh, no solamente de liderazgo de equipo, sino de liderazgo personal. Y reaccionar, en cambio, es una respuesta o un reflejo de supervivencia. Es algo Mm. que simplemente hacemos impulsivamente. Entonces está buenísimo mirar desde dónde estamos actuando, desde dónde estamos. Muchas de nuestras actuaciones, especialmente como líderes, como emprendedores, como personas que queremos influenciar a otros, son decisiones que hacemos desde, o más bien, la manera en que actuamos es a través de nuestras decisiones, es el tipo de decisiones que tomamos. Eh, y decidir es un acto consciente, porque lo otro es simplemente nuevamente actuar desde la costumbre, desde la comodidad, desde lo que siempre hemos hecho y sabemos hacer, o incluso nuevamente desde ese reflejo como automático que sale de nuestras tendencias condicionadas. Entonces, yo le voy a sumar a la pregunta que tú hiciste, eh, una pregunta más como para invitar a hacer conciencia. Y la pregunta es, ¿desde dónde de pronto o en qué situaciones, la bien, en este fin de año?
te das cuenta que quizás estás reaccionando en automático. Yo me doy cuenta de que hay cosas en las que estoy reaccionando en automático. Esa es una pregunta. Voy a sumarle otra más, nuevamente con la idea de generar conciencia. En esos momentos en que estás reaccionando, que te das cuenta que estás reaccionando en automático, ¿qué es lo que quizás te está faltando? ¿Qué te está haciendo falta? ¿Qué te está haciendo falta? ¿Te está haciendo falta tiempo? ¿Te está haciendo falta quizás tomarte una pausa y respirar y hacer conciencia de tu respiración? ¿Te está haciendo falta quizás poder tomar un poquitico de distancia, hacer como una especie de zoom out y poder decir, oiga, venga, miro desde afuera las cosas? ¿Te está haciendo quizás falta apoyo? Quizás de pronto pedir ayuda. Eso para que hagas conciencia también. Y una pregunta más nuevamente en este espíritu, más de invitarte a reflexionar y a hacer conciencia. Y es, ¿qué cambiaría en ti si respondieras en vez de reaccionar? ¿Qué cambiaría? Y una última pregunta que te haría. ¿Cómo te das cuenta de que perdiste tu centro? ¿Cómo te das cuenta de que entraste en la reacción en vez de actuar, de decidir desde tu centro, de lo que estamos llamando la respuesta? Esas preguntas como para empezar a invitarnos a reflexionar sobre el tema en este momento de fin de año en donde tenemos la oportunidad de hacer una pausa. Y nada, quizás pasemos a ese segundo punto, a ese segundo tema que traíamos para acá, Caro, si te parece. Sí, a mí, y creo que el primero y el segundo de todos modos tienen que ver. Cuando estamos en modo reacción, no entramos en las conversaciones a veces, o no tenemos una conversación, sino tenemos es una interacción, una transacción entre unos y otros. Entonces, en este momento también en esa reflexión de también de pausar para poder responder, creo que la palabra que está saliendo y apareciendo nuevamente para mí es el de pausar para tener las conversaciones. Y nosotros hemos venido mucho desde un lugar de que las conversaciones abren o cierran posibilidades. O sea, cuando conversamos, cuando tenemos en este momento, en esta conversación que estamos teniendo contigo, y en esto que nos estás escuchando, tal vez estamos creando una realidad, estamos contándote cosas, estamos trayendo unas distinciones, estamos trayendo una mirada que de cierta manera está creando una realidad distinta gracias a esta conversación. Y, y parte de lo que queremos invitar es atrevernos a tener esas conversaciones que necesitamos tener, ¿sí? A veces no nos arriesgamos o no nos atrevemos a traer y a tener esas conversaciones difíciles eh, porque nos da miedo, porque estamos en la reacción y no en la respuesta. Y entonces es cómo nos atrevemos a tener esas conversaciones difíciles para que precisamente permitan abrir o cerrar posibilidades, para que eh, nos permitan responder y no reaccionar a lo que está sucediendo. ¿Qué ves ahí? Eh, pues yo creo que las personas que me conocen, especialmente me conocen desde este lugar del ser coach, de ser consultor, de ser facilitador, saben que yo creo y aprendí a creer desde hace ya varios años que las conversaciones definen nuestra realidad, las conversaciones definen nuestra vida, las conversaciones definen nuestras posibilidades, definen nuestros resultados, los buenos, los malos, los más o menos, y nuestras posibilidades, las que tenemos, pero también las que no, las que ni siquiera nos imaginamos, porque tienen que ver con las conversaciones que tenemos y las que no tenemos, las que sabemos tener, las que no sabemos tener, etc. Y yo creo que en este momento en donde estamos enfrentándonos, estamos en este
entrando en este umbral entre el 2025 y el 2026, vamos a la pregunta es justamente qué posibilidades estamos abriendo, qué, 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 qué decisiones y qué realidad estamos empezando a crear. Estamos completando el 2025. Lo que queda, pues, de pronto para algunas personas puede todavía hacer muchísima diferencia, pero para la mayoría de las personas no va a ser ya demasiada diferencia con respecto a lo que ha sucedido en el resto del año. Pero, pero la reflexión de este umbral en el que estamos sí puede hacer una gran diferencia en lo que puede venir, no solamente en el 2026, sino en los siguientes años. Entonces, ahí hay una pregunta que a mí me parece fundamental y incluso ayer estábamos con un equipo trabajando con Caro y, y una de las conversaciones que aparecía era la conversación acerca del miedo, especialmente el miedo en los emprendedores, el miedo en las organizaciones que están en etapas de escalabilidad y que están creciendo muy rápido, que quieren crecer muy rápido, que quieren crecer exponencialmente su impacto. Y una de las preguntas es, ¿qué pasaría si nosotros en este fin de año, 2025, conversamos más desde las posibilidades del futuro que nos importa que desde nuestro miedo? ¿Qué podría cambiar ahí si nosotros entráramos en ese espacio? Entonces, esa es una reflexión que también nos invito a hacer. Y quizás tengo unas preguntitas más que puedo compartir, pero ¿cómo lo escuchas tú, Caro? ¿Qué ves ahí? Sí, creo que ahí tocas el tema de no es conversar por conversar, porque pues creo que todo el tiempo estamos en esa interacción. Sin embargo, es tener conversaciones y lo que queríamos también traer es esas conversaciones que abren o las conversaciones que cierran posibilidades. En la que tú estás trayendo es, si las hacemos desde el miedo, normalmente van a ser conversaciones que van a cerrar las posibilidades, porque estamos es en el miedo, o cuando estamos en la queja, o cuando estamos justificándonos, o cuando estamos culpando a otros. Son conversaciones que nos llevan a cerrar posibilidades, porque desde ese lugar, y que no es que esté mal quejarnos, justificarnos o culpar, sí, pero es como entender que desde ese lugar las conversaciones no van a abrir posibilidades, sino las van a cerrar. Entonces, un poco creo que la invitación desde este lugar y antes de que pases a tus preguntas es como ir a desde dónde podemos tener conversaciones que abran posibilidades. ¿Y eso cómo lo logramos? Con preguntas, siendo más curiosos, realmente estando con disposición de escuchar, con una presencia, con una posibilidad de ofrecer también, no solo de pedir, sino también de ofrecer, de estar al servicio del otro desde esa misma curiosidad y desde esa misma escucha, entender qué es lo que requiere el otro. Y una práctica que tú me enseñaste hace poco y que has venido aplicando y que yo también, y es la de reconocer en los otros, agradecer en los otros eso que están haciendo, que me parece que también esa práctica abre posibilidades y permite que la disposición de ambas partes sea más positiva. Entonces, esa es también la invitación. Desde dónde estamos, no solo si reaccionando, respondiendo, sino también desde dónde estamos teniendo las conversaciones que tenemos para poder que sean conversaciones que abran posibilidades y que nos permitan lograr esos resultados que queremos. Entonces, ¿sabes desde dónde las estoy teniendo? Y las conversaciones que estoy teniendo están abriéndome o cerrándome posibilidades. Entonces, ahora sí, si quieres, cuéntanos las preguntas. Sí, preguntas como para gatillar, ojalá provocar reflexión alrededor y reflexión y conciencia alrededor de este tema de las conversaciones. Pero para que las apliques en tu propia vida, en tu propia circunstancia en este momento. La primera pregunta que quiero ofrecerte es la siguiente, y es si hay alguna conversación que quizás estás evitando en este momento, o que has evitado a lo largo de este año, y qué costo puede estar teniendo evitar esa conversación. ¿Cuál es el costo que puede estar teniendo el no tener esa conversación? Esa es Y una ahí, primera pregunta, dale.
quiero meter la cucharada porque a veces creemos, eh, y nos ha pasado en talleres, en coaching, en estas oportunidades, donde las personas creen que al evitar las conversaciones, evitan un problema, evitan un malestar, evitan, pues si hay algo que evitan, pero me parece importante esa segunda parte que tú le pones de cuál es el costo que tiene, porque a veces al tenerlas, así sea difícil, eh, al tenerla tal vez hay un costo, pero hay un beneficio muchísimo más alto. Entonces, esa que evité, ¿qué costo tuvo en términos también del beneficio que perdí por no haberla tenido? Buenísimo. Y entonces viene una pregunta que es como un poquito complementaria a esta primera. Y es, ¿qué conversación, si la tuvieras en lo que queda en este resto de año, eh, si la tuvieras, quizás podría abrirte un nuevo camino? ¿Qué conversación, si la tuvieras, quizás podría generar una oportunidad? ¿Qué conversación, si la tuvieras, quizás podría generar cierta sensación de alivio en ti? Eh, o de pronto, si lo miras hacia el pasado, de pronto es una conversación que tuviste y que puedas identificar qué conversación fue esa para que te sirva de referente para otras posibles conversaciones. Esa es una segunda pregunta que te ofrezco. Eh, y te voy a ofrecer una tercera. Y la tercera es, ¿qué conversación, si la tuvieras contigo misma, contigo mismo, podría ayudarte a completar este ciclo del 2025? Podría ayudarte a hacer un buen cierre de año, llamémoslo así. Eh, Voy a dejarlo ahí en esas tres preguntas para que entremos en esto de mirar posibles conversaciones y conversaciones en donde podríamos tener conversaciones relevantes. Y démosle paso como a nuestro tercer tema de esta propuesta para hoy. Perfecto, y ese tiene que ver con qué significa ser protagonista, qué significa ser protagonista en nuestra historia y nosotros hemos venido trabajando mucho en este elemento de ser agentes de transformación. Parte de la gran reflexión a la que hemos ido llegando es que solo podemos ser agentes de transformación cuando somos protagonistas de nuestra vida, cuando realmente vemos que el resultado de lo que me está pasando a mí en mi vida es consecuencia de algo que yo, de acciones que estoy teniendo, de conversaciones que estoy teniendo, de respuestas que estoy teniendo y que yo mismo estoy diseñando eso. ¿Sí? No es algo que sucede o que me pasó o me tocó o esto fue lo que me dieron a mí, sino es lo que yo he estado diseñando con la manera que yo he estado actuando, que yo he estado relacionándome, que yo he estado pensando, la manera que yo he hecho conciencia de la consecuencia de mis propios actos. Entonces, esto nos lleva a mirar cómo al ser protagonista yo miro mi vida, miro lo que está pasando, lo miro también con un poquito más de compasión de a veces me voy a equivocar, a veces voy a tomar decisiones que no están, a veces voy a reaccionar, a veces no voy a tener esas conversaciones que los estamos invitando a tener, pero nos volvemos responsables de eso que estamos haciendo. Tenemos una accountability de lo que está sucediendo y desde ahí podemos empezar a tomar decisiones y no estamos en el modo opuesto, que es el de la víctima, ¿sí? Que es en el modo de pues esto es lo que me pasó y no tengo nada que hacer, sino que me permite empezar a elegir, al hacer conciencia y empezar a elegir, que también era algo que Andrés nos estaba contando antes. Entonces, desde ser protagonista yo lo veo como que yo elijo quién quiero ser, decido quién quiero ser, cambio mi narrativa, porque es desde el lugar de yo, si esto es quién quiero ser, esto es lo que voy a hacer y qué voy a hacer y empiezo a actuar coherente con eso. Empiezo desde la coherencia, lo que yo digo tiene coherencia con lo que yo hago y desde ahí estoy siendo protagonista. ¿Tú qué ves aquí?
Sí, totalmente de acuerdo. A mí me parece que, pues, para mí esa es como la pregunta más importante de todas. Creo que todo tiene que ver con elección. No, no tiene que ver con la idea de que todo lo podemos controlar. Tiene que ver con la idea de que podemos elegir. Y la elección más importante que yo creo que podemos hacer, y yo me acuerdo mucho ahorita que digo eso, que en la pandemia fue como una invitación que hicimos recurrentemente a través de distintos espacios que tuvimos para trabajar con, pues, con clientes, para hacer cosas también pues, al servicio de otros, que es como lo que nos importa. Y es la pregunta de quién eres y quién quieres ser, quién estás siendo, es la que tú acabas de decir, porque eso es algo que podemos elegir. Podemos elegir quién queremos ser en medio de todo lo que está sucediendo. No podemos elegir qué está pasando. Muchas de las cosas, la mayoría de las cosas no, nosotros no las elegimos, pero nosotros sí podemos elegir nuestra respuesta a esas cosas. Nosotros sí podemos elegir quién ser frente a esas cosas que suceden. Entonces, este lugar del ser protagonista implica algunos aspectos, implica poder estar presentes, tener esa presencia de darnos cuenta, presentes para lo que está sucediendo, presentes para nosotros mismos en lo que está sucediendo, para lo que nos pasa. Es traer esa presencia, es traer esa elección en conexión con lo que realmente nos importa, no simplemente como dejándonos llevar. Implica esa capacidad de responder, que es la responsabilidad, es hacernos responsables. No responsables de lo que no depende de nosotros, responsables de lo que sí depende de nosotros, de esa sección que estamos haciendo. Y luego, que es una cosa que hemos venido como también trayendo en nuestras conversaciones, hay que volverlo concreto. Y la manera de volverlo concreto es a través de la práctica, a través de acciones recurrentes y sostenidas. Y ese es el lugar que nosotros estamos llamando como este lugar de ser protagonistas. Y esa es la invitación que tenemos. Y eso entonces, voy a ofrecer mis preguntas también para este tema. Eso tiene que ver, entre otras cosas, con darnos cuenta de dónde quizás estamos siendo o fuimos espectadores durante este año. Porque ser protagonista implica darnos cuenta de que podemos ser autores en vez de quedarnos con la idea de que solamente somos espectadores de lo que está pasando. Entonces, ¿en dónde quizás tú has sido o estás siendo espectador, espectadora de tu vida? Esa es una pregunta, digamos, para invitar. Dale, cara. Ahí me parece bonito que lo digas en qué áreas, porque no quiere decir que haya una totalidad. A veces somos protagonistas en algunas áreas de nuestra vida y a veces somos espectadores en otras. Y un poco la invitación es a revisar dónde puedo empezar pues, a ser más protagonista para tener un impacto distinto. Entonces también no pensar esto como una totalidad, sino me gusta que traigas la palabra en cuáles tal vez he sido y puedo empezar a ser un poquito más protagonista ahí. Y en otros puedo ser completamente protagonista y estar siendo coherente y estar tomando acción y elección, todos los elementos que tienen que estar presencia, con elección, con responsabilidad y con esa práctica, eh, porque ya tal vez lo sabemos hacer en algunos lugares. Y entonces, otra pregunta adicional que tiene que ver con esto que estás diciendo y que estamos diciendo acerca del ser protagonista o del ser protagonista versus ser espectador, tiene que ver con preguntarnos qué decisiones quizás estamos dejando en manos de otros o qué decisiones durante este año dejamos en manos de otros o no de otros, pero de lo otro, de esa inercia de la que estábamos hablando. ¿Será que hay alguna decisión que estamos dejando en manos de que ojalá la vida como que nos traiga una respuesta? ¿O estamos siendo realmente agentes de traer esa respuesta?
Esa es una pregunta adicional que quiero ofrecer ahí. No sé si quieres comentar algo sobre esa pregunta o me lanzo con una más. Esta otra. ¿Qué quieres reclamar como tuyo este año 2025? ¿Qué es eso que tú quieres decir? Esto lo hice yo. Esto lo logré yo. De esto no me cayó, no me vino de afuera, ni bueno ni malo, sino esto realmente lo construí yo. Y en ese umbral que estamos del 2025-2026, que empieces quizás a reflexionar y para el próximo año que quiero reclamar que sea mío. Eh, esa es una pregunta más. Y la última que quisiera ofrecer aquí, eh, que quizás pueda ser relevante para ti que estás escuchando esto, que lo estás viendo, es si hay alguna versión tuya que está queriendo nacer o que ha querido nacer durante este año. ¿Y cómo te estás relacionando con esa posibilidad? Quizás de algo que quieren hacer en ti o una versión tuya que quieren hacer o que quiso nacer durante este año. Y si le has dado espacio y si le quieres dar espacio para que emerja, para que aparezca. Esas son mis preguntas para este, digamos, segmento de nuestra conversación. Claro, siguiente. Y me encanta cómo cierras con esa pregunta de cuál es esa versión que quieren hacer, porque, bueno, y algunos que me conocen, pues para mí todo el tema de este ciclo de la vida, la muerte, ese andar en espiral, tiene mucho que ver con que para poder nacer necesitamos una energía especial. O sea, si no ahí está la energía suficiente, pues es muy difícil que algo emerja. Si no está el contenedor necesario, pues es muy difícil que nazca esa nueva versión. Entonces, por eso creo que no son temas separados lo que hemos venido conversando hoy, sino es desde el momento de poder responder y no reaccionar, de hacer esas pausas, de ver qué es lo que quiero elegir, tomarme ese tiempo, realmente empiezo en ese lugar a recuperar la energía que necesito para poder tener la energía necesaria para que algo nuevo se dé, para que algo nuevo, y no sé si algunos escucharon el podcast que tuvimos también ya de la edad silver, un poco lo que hablábamos es, no tengo que reinventarme, simplemente tengo que volver a como a resignificar quién he sido. Y esa es un poco esa nueva versión que te escucho a ti que quiero traer. No es hacer algo nuevo, pero sí necesito una energía para que con lo que ya sé, con lo que ya soy, con mi experiencia, con todo esto, no es borrón y cuenta nueva, sino que con todo lo que me gusta, tener la energía necesaria para poder eh, traer esa nueva versión que necesito y que quiero y que elijo y que decido para ese nuevo año. Eh, y estamos hablando de nuevo año por el momento en que estamos grabando esto, pero puede ser la nueva semana, puede ser el nuevo día, puede ser el nuevo mes. Esto es algo que no tengo que esperar un año para que suceda y vuelve a aparecer la palabra de la pausa. Tengo que pausar, parar para realmente poder reconectar con la energía, para darme cuenta de dónde está filtrándose la energía, dónde tengo ese escape, para poder realmente con claridad tomar las decisiones y revisar qué es lo que quiero, qué necesito cerrar, qué límites tengo que poner, qué conversaciones difíciles voy a tener, cómo estoy reaccionando, qué estoy eligiendo, un poco todas esas preguntas que Andrés nos ha venido haciendo. Todas esas preguntas son necesarias para poder empezar a recuperar la energía y darnos claridad de cuál es el siguiente paso, cuál es el siguiente momento que debo tener. ¿Qué nos cuentas tú? Sí, quiero reforzar y resaltar lo que tú dijiste, diciéndolo también en otras palabras, y es, va a ser muy difícil generar un muy buen 2026,
desde una energía desgastada del 2025. Lo digo porque es como una, ¿cómo se llama eso? Como una realización mía. Es como darme cuenta de, yo he sentido un poquito de energía desgastada este año, nuevamente, como de agotamiento, como de cansancio, como de un año difícil. Y me doy cuenta de que desde ahí generar un muy buen 2026 es complicado. Entonces necesitamos realmente eh, poder renovar esa energía, como dice Caro. Entonces, para eso te tengo algunas preguntas. Nuevamente, para reflexionar, para que lugares en donde mirar, quizás generar conciencia y poder entonces desde ahí elegir cosas distintas. Primera pregunta. ¿Qué te drenó la energía este año? ¿O qué te está drenando la energía en este cierre de año? Y, bueno, darte cuenta de eso. Ahí puede haber un lugar de elección. Pero también, ¿qué te llenó de energía este año? ¿O qué te está llenando de energía en este cierre de año? ¿O qué te podría llenar de energía en este cierre de año? Personas, prácticas, momentos de quizás de silencio o quizás momentos de actividad y de movimiento, no sé, ir a la naturaleza, para mí particularmente siempre tiende a funcionar bastante bien, tener conversaciones con alguna persona significativa. No sé, ¿qué te llenó o qué te está llenando o qué te podría llenar de energía? Una más. ¿Qué es eso que si lo dejaras ir, que si lo soltaras, quizás te permitiría entrar mucho más liviana o liviano al 2026? ¿Qué es eso que quizás necesitas como que dejar ir, soltar? Y última pregunta en este segmento nuestro, de esta conversación, y es, ¿qué necesitas pedir? ¿Qué cosa si la pidieras te permitiría nuevamente llenarte más de energía, generar mayor alivio? Puede ser pedir ayuda, apoyo con algún tipo de cosa, pedir un espacio de recarga y de descanso, o pedir una posibilidad de tener mayor enfoque en vez de estar tan disperso, o quizás poder poner un límite. ¿Qué cosas son esas que quizás podrías pedir? Y de pronto, pues te acabo de dar unos ejemplos, pero de pronto a ti se te ocurre algo más. Eso con respecto a este lugar que tiene que ver como con esa energía. Y, y nada, y con eso, si te parece caro, vamos un poquitico como yendo hacia el cierre de nuestra conversación de hoy. Aquí, un poco reflexionando lo que hemos venido hablando, quiero traer que no es solo para un espacio personal, ¿sí? Esto tiene que ver, nuestros ser protagonistas, tiene que ver con nuestro día a día y en todos los dominios, o sea, con nuestras relaciones de familia, de trabajo, de amistades, la manera en que andamos en la calle, el ser protagonista siempre podemos estar desde ese lugar mostrándolo. Eh, pero siento que es clave que también lo veamos en el mundo del liderazgo, porque en el mundo del liderazgo a veces, y sobre todo cuando estamos en las organizaciones, es más fácil estar esperando que alguien nos diga qué hacer o cómo hacerlo, o estar desde la expectativa y desde un poco desde la queja de lo que falta, de lo que no está, que desde ese protagonismo. Entonces también quiero traerlo a que como líderes podemos traer estas pausas y dejar de reaccionar y estar respondiendo, tener esas conversaciones que abren posibilidades, eh, estar recuperando nuestra energía, estar de una manera consciente la nuestra y la de nuestro equipo, y realmente podemos hacerlo a título individual, pero también a nivel colectivo, como equipo podemos crear esa historia, esa narrativa,
eso que queremos y dejar de ser tan espectadores y estar tomando un poco más de acción. Entonces, mi invitación aquí también es, míralo como en tu rol de liderazgo, qué puedes aplicar y qué puedes empezar a hacer para que el próximo año sea, pues el mejor que queramos con esa energía y con esas dimensiones que queremos y que tú seas el protagonista de ese cambio que quieres ver. Desde ese lugar de, yo quiero ver esto en mi vida, en mi equipo, en mi organización, en mi ciudad, en mi comunidad, en mi familia, y empezar a contarnos esa historia desde ya. No toca esperar a que se termine el año, sino empezar desde ya a contarnos esa historia. Sí, me gusta eso que acabas de decir, como de contarnos esa historia, porque también creo que tiene que ver con nosotros que entendemos por cerrar el año. Y algunas personas asociamos el cerrar el año o cerrar algo con terminar, como que ya, ay, ya terminé. Y tal vez una historia un poquito distinta que nos podemos contar es que el cierre del año es un momento de integrar, de generar esa pausa también para poder incluso agradecer, porque por más difícil que haya sido el año, siempre hay cosas para agradecer. Lo que podemos agradecer está siempre presente. Y esa es una posibilidad también. El cierre también puede ser un momento de, como decía, de soltar. Y el cierre, sobre todo, es un momento de elegir, porque todo momento en que completamos algo, como dice mi mentor y maestro Bob Dunham, es un momento de lanzamiento también para lo que sigue. Es la plataforma sobre la cual nos paramos para lo que viene. Entonces también es el momento de elegir eso, de elegir. Y ese también es el significado de compartir como líderes y para sus equipos. Y muy también, digamos, inspirado por los últimos 2 días de taller que tuvimos, es darnos cuenta de que cuando un líder pausa, le está dando un regalo enorme, se está dando un regalo primero que todo a sí mismo, pero le está dando un enorme regalo a su equipo, porque cuando un líder pausa es el momento en que todo el sistema respira, es el momento en que el sistema se puede oxigenar. Y lo veíamos en conversaciones que teníamos con un equipo en estos últimos 2 días. Y cuando un equipo se detiene, pausa, no es que se detiene como que ya, paré y no más. No, cuando hace una pausa y respira, encuentra sentido o tiene la oportunidad de encontrar sentido. El sentido que necesita para continuar, para recargarse para lo que viene a continuación. Ahí es en donde el equipo se vuelve más fuerte. Ahí es donde el equipo realmente entra en mayores niveles de conciencia y por lo tanto puede elegir y prepararse mejor para el futuro. Lo hablábamos con el equipo con el que estuvimos. Entonces esa es nuestra invitación. Nuestra invitación es a que si algo de lo que estamos conversando contigo está resonando o resonó, tanto si nos estás viendo en vivo como si estás viendo la grabación de esta conversación, que te imagines qué es lo que eso podría significar para tu equipo quizás, para ese equipo en donde tú trabajas. Ser líder no es ser el jefe, ser líder es invitar a posibilidades de futuro. Entonces, quizás puede ser una oportunidad para también invitar a tu equipo a conversaciones de cómo cerrar este año, para generar mayor claridad y no simplemente cerrar desde el agotamiento, desde el cansancio. Y sobre todo, para cerrar este año, desde esa interpretación que ofrecí, desde la posibilidad de intencionar el 2026 y no simplemente desde este sentido de urgencia que nos coge a todos y nos atrapa y que genera ese reflejo de supervivencia al que hablábamos al principio de la conversación. Eh, Eso, no sé, Caro, ¿tú qué más dirías así como
cerrando esta conversación de hoy. Y no sé si Eh, igual y si alguien que está escuchando quiere poner algún comentario, bienvenido. Dale. pues a veces cuando creo que ahorita cada vez veo más conciencia en las personas de la importancia de parar, de pausar, y sobre todo que es una realidad. Este tema del agotamiento, del cierre de año, empieza a tener una cantidad de cerrar, de lograr las metas, de cumplir los números, de prepararnos para el próximo año, del presupuesto, de lo que se logró, de lo que no se logró. Y empieza a haber una cantidad de información que nos puede aturdir y decirle a alguien o a un equipo pause, pare, a veces hasta me miran raro, nos han mirado raro y como que tengo que hacer, hacer, hacer. Y creo que lo que tú dices, pues es como nos damos cuenta que al parar y al tener esas conversaciones que realmente son necesarias, que pueden ser muy difíciles, pero que abren posibilidades, el parar y hacer conciencia de dónde estamos y para dónde vamos realmente, no simplemente estar ocupados, sino definir claramente para dónde quiero ir eh, y ver. Esta mañana también estaba en una conversación y es, ok, no es solo tener números por números, es qué números que tuviéramos, qué resultados que viéramos realmente nos llenan, realmente muestran que estamos logrando el movimiento y el impacto que queremos tener. Entonces a veces nos quedamos en una cantidad de números y por eso la invitación es que, pues, que acompañamos a los equipos a eso, a cerrar, a ver los aprendizajes, a tener una visión de futuro que tenga sentido, que conecte a las personas, que les dé compromiso, que no sea por unas metas que a veces se ponen hasta inalcanzables y que dice uno, uy, pero eso es para que allá los de arriba logren salir bien, pero que sea algo que sea con más sentido, que permita que todos podamos estar conectados, que además podamos vernos como humanos, ver la humanidad que hay en nosotros y conectar desde ese lugar y no como máquinas o elementos de una máquina que tienen que dar un resultado. Y esa es la invitación, que empieces a cambiar un poco ese chip y que si quieres podemos también acompañar tu equipo, acompañarte a ti, con todos estos elementos que hemos estado hablando hoy y muchísimos más. Sí, eso que acabas de decirme, me trajo, estaba trabajando con un cliente esta mañana y, y este cliente, pues básicamente lo que me pregunta es, oiga, cómo hacer para trabajar con mi equipo? Cuando mi equipo está básicamente en resignación, está un poco resentido, son una organización que ha sufrido un cambio muy importante o va a cambiar la palabra sufriendo, está viviendo, lo están sufriendo realmente, pero están viviendo un cambio muy importante, cambio de dueños y toda la cosa, y hay insatisfacción, hay resignación, como dije, resentimiento. Y él decía cómo lograr este cambio, además con miras a un 2026 donde a este cliente en particular le dijeron, mire, los resultados que usted tiene que producir son estos. Y él y su equipo no los ven posibles. Y yo le decía, en este contexto pues, de cómo completar el año y de cómo arrancar el siguiente, eh, lo que veíamos es, hay resultados que hay veces parecen imposibles. Y nosotros, como ADN Transformador, trabajamos en esto de haz posible lo imposible. Y estos resultados que parecen imposibles, hay veces lo que nos traen es la posibilidad de iniciar un viaje inédito para nosotros. Y eso puede ser lo que tu equipo está necesitando, resignificar lo que está sucediendo al cierre de este año para tener un año que sea inédito para ustedes como equipo. Esa es una posibilidad. Lo otro que nosotros veíamos con este cliente es, hay resultados que cuando logramos conectar con el sentido de esos resultados, aunque parezcan quizás imposibles, simplemente movernos en esa dirección podría permitirnos lograr algo que nunca hemos logrado, aunque no logremos el objetivo como tal.
Y esa es una posibilidad como para estar en esa conversación como equipo. Pero sobre todo, esta conversación en quién seríamos como equipo, en quién nos podríamos convertir o qué podríamos demostrar de quiénes somos como equipo si nos movemos con foco, con energía, con entusiasmo y con ambición, si nos movemos desde este lugar de protagonismo. Entonces, nada, me trajo esa conversación porque cambia el foco de aquello que está afuera y que no podemos cambiar al foco adentro de y qué sí es posible para nosotros. Y creo que esa es una conversación que es relevante, que nos gusta traer a la mesa con los equipos con los cuales trabajamos porque creemos que, y yo particularmente creo que ese es el lugar en donde nosotros somos capaces de contribuir a generar ese mundo que nosotros queremos. No simplemente quedarnos en la queja, en el estar buscando culpables, sino realmente pasar a este lugar en donde nos vemos como co-creadores de esa realidad en la cual vamos a vivir. Entonces, lo último que yo quiero decir es que creo que este momento del año es el mejor momento del año para tener conversaciones personalmente, individualmente y sobre todo como equipos para abrir espacios que pueden cambiar el rumbo de nuestras vidas y el rumbo de las vidas de muchas personas. Y esa es quizás la invitación. Nos encantaría como ADN Transformador ser parte de esas conversaciones. Así que si es que te podemos acompañar a ti como líder, como miembro de equipo o a tu equipo, por favor escríbenos, contáctanos a Caro, a mí, a Elsa, que también es parte del equipo del ADN Transformador. Y nada, aquí seguimos. ¿Algo más, Caro? Nada. Gracias por haber estado aquí en este live, a todos los que se conectaron, a todos los mensajitos que ahí nos iban mandando en el live y esperamos que escuches la grabación también después. Muy bien, gracias. Chao, chao. Y así llegamos al final de otro episodio del podcast ADN Transformador. Si llegaste hasta aquí es porque tienes un compromiso con un mejor futuro para todos, uno más significativo, valioso y satisfactorio. Recuerda, la transformación empieza desde adentro y tú tienes el poder de hacer la diferencia. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu camino para transformar tu propia realidad. Suscríbete al podcast y síguenos en nuestras redes sociales como ADN Transformador para no perderte ningún episodio. Déjanos una reseña y comparte este episodio con aquellos que también quieren transformar su ADN. Hasta la próxima.